ya desde hace varias semanas atrás, varios meses, y de acuerdo al INAMI, en los pronósticos continuaremos con madrugadas sumamente frías y estos cambios bruscos de temperatura. Nuevamente hemos visto que la comunidad tiene un rebrote de COVID y que viene a ser preocupante. Si bien es cierto, han ayudado enormemente el tema de las vacunas para frenar la peligrosidad de esta enfermedad, pero los rebrotes se siguen dando y esto ya se va a hacer de manera permanente. Ricardo, bienvenido a la W. Coméntenos sobre esta circunstancia que está viviendo la ciudad, la provincia, de este rebrote de COVID que de alguna manera se ha podido controlar a través de estas vacunas. ¿Cómo ha visto los casos? ¿Cómo ve la evolución, la importancia de la vacunación para bajar el grado de riesgo que tienen los pacientes? Buenos días y bienvenido. Primero, muy buenos días. Un gusto inmenso, Eduardo, participar con ustedes en esta bella emisora que tanto alcance tiene porque hacen las cosas honestamente. Yo creo que cuando uno habla honestamente y dice lo que piensa y transmite un sentimiento, la gente se apega, es como en la vida, ¿no? Yo pienso que cuando uno transita medianamente en forma racional, las cosas nos ayuda a alguien más y bueno, estamos en el lugar donde están ustedes, que les felicito porque tienen una imagen muy sólida, un sonido muy lindo en la ciudad y eso es bueno, eso es bueno. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo creo que sin hacer política, porque para nada soy política, yo creo que uno de los grandes logros que comenzó el gobierno es con la gran campaña de vacunación en la primera etapa de su gestión, lo cual ha permitido que inmunológicamente, que biológicamente, que fisiológicamente los seres humanos adquiramos una defensa a través de una vacuna, que una vacuna no es otra cosa que un virus atenuado con diferentes mecanismos, que hace que nuestro organismo cree una cantidad de anticuerpos para cuando venga el agresor, que es el virus, lógicamente tengamos una mayor cantidad de defensas. Y muy buena la introducción suya cuando dice que gracias a la vacuna, hoy por hoy cursamos una segunda, una tercera gran ola de este virus que ha modificado un poco el lugar anatómico donde afecta, pero de no ser por la vacuna tendríamos muchos más casos en cuidados intensivos y lógicamente las clínicas mucho más abarrotadas de casos con COVID hospitalizados, lo que no está pasando. Este es un virus que vino para quedarse, Ricardo. Vamos a tener que aprender ya a convivir, es parte de la vida habitual. Yo creo que cada 3-5 años nos vacunamos para la neumonía con una variable de una bacteria que es diferente, la vacuna para la neumonía. Nos vacunamos también para la influenza, que a fines de año sale una variable más o menos aproximada y es de una vez por año. Yo creo que son muy ciertas sus palabras, en realidad es un virus en el cual ya está impregnado en toda la humanidad, porque hoy por la globalización uno puede estar en Taiwán, en Hong Kong, a las 4 horas puede estar en una ciudad de Asia, en 15 horas está en América y está en Europa. Ya está en todo lado y es una muy buena observación. Creo que tenemos que aprender a convivir con un virus que ventajosamente en esta segunda vuelta afecta a la vía respiratoria superior, afecta a las mucosas de los senos paranasales, de la faringe, de la laringe, de la tráquea, pero no afecta al alveolo, no afecta al parénquima del pulmón. Porque acuérdense que antes todos los hospitales estaban abarrotados con gente en cuidados intensivos y lo que pedían los ministerios y a nivel mundial era una mayor cantidad de respiradores porque el paciente sufría una gran falla mecánica ventilatoria y requería un aporte mecánico como es el ventilador. Hoy por hoy no, lo que dice usted es muy cierto, tendremos que saber respetar ciertas normas básicas, tenemos que ser muy respetuosos del medio ambiente. Pienso que la mascarilla en lugares públicos, en hospitales, en trenes, en cines, en lugares donde haya un contacto de menos de 2 metros es útil, pero tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus. Le voy a hacer una consulta. Conozco de ciertos casos de amigos míos que se han mantenido, como dicen ellos, invictos en este proceso. No se han contagiado con COVID, pero ahora les ha dado COVID, a pesar de estar con las 3 vacunas, con la de refuerzo incluso, pero les ha dado de una manera fuerte, les ha golpeado fuerte. ¿Por qué, Ricardo? Yo creo que el virus y la vacuna es muy individual y personal. Y yo no soy inmunólogo, me da vergüenza hablar de estos temas. No soy epidemiólogo, me da escalofrío porque alguien me está escuchando y dirá que audacia del doctor Ordóñez. Pero bueno, yo desde el 16 de marzo en el Hospital del Río, con un grupo de médicos muy competentes, hemos trabajado durante la pandemia todos los días durante 2 años, presencial de lunes a viernes y con medios alternativos los fines de semana.
Y pienso que es una respuesta muy individual. Lógicamente que hay gente que con todas las vacunas no le ha dado el COVID, la segunda vuelta. Y yo tengo familiares muy cercanos en estos días que han precautelado su salud de una forma hasta exagerada. Se han vacunado la cuarta dosis y hoy están con COVID. ¿Qué quiere decir? Que es la única enfermedad en la cual tenemos que hacer un tamizaje individual. Si no hubiese una sola receta, una fractura costal se cura de cierta manera, bastante homogénea. Una neumonía por estafilococo se cura con un antibiótico determinado. Una crisis asmática, uno sabe que tiene que darle un antiinflamatorio y un broncodilatador. En el COVID no. El COVID, si no, ¿por qué nos plantearíamos esta observación? Que hay gente que sigue muriendo, secretarios de Estado de los Estados Unidos, el vicepresidente de Taiwán, una persona que trabaja en la Casa Blanca o una persona que trabaja en Italia, en el gobierno, en el Ministerio de Salud. Es que no hay una norma para el COVID. Depende la carga viral, depende la respuesta inmunológica de cada paciente y una cosa que es muy importante, la comorbilidad de cada paciente. A usted, por ejemplo, si le da el COVID, como es de buenos pensamientos, es atleta, es deportista, es de buena familia, no le va a pasar nada, posiblemente. Pero alguien que sea obeso, que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga bronquiectasias, que haya pasado tuberculosis, que tenga un stent, que tenga una descompensación fisiológica como un EPOC o que sea un paciente asmático, el paciente, lógicamente, su carga viral, así tenga poca carga viral con el agresor, su sistema inmunológico está muy debilitado. Por eso es que la mayor complicación de los pacientes con COVID, generalmente, porque no es la norma, es cuando tienen alguna comorbilidad. La gente que tiene comorbilidad, gente más de 65 años, diabéticos, obesos, hipertensos, cardiopatías, bronquitis crónica, Alzheimer, es un problema adicional que hace que el organismo no tenga la misma capacidad de defensa que una persona de 20, 25 años que tenga todo el sistema inmunológico y sobre todo aquí hay un factor fundamental, es el cigarrillo, la droga y el alcohol. Legalmente son factores que hacen que un paciente que tenga COVID tenga un menor buen pronóstico. El sistema inmunológico, Ricardo, ¿qué tan importante es? No solamente en esta enfermedad, sino en general. Yo creo que es fundamental y a mí me da bastante reserva hablar de temas que no conozco, pero bueno, en la facultad estudiamos algo y cuando hacemos de especialidad reforzamos un poquito más. Es la cantidad de soldados que uno tiene para enfrentarse al agresor. Si mis soldados están mal desnutridos, están sin armamento, están sin el calzado adecuado, sin la alimentación correcta, son soldados frágiles. Un paciente que tenga tuberculosis, que tenga SIDA, que tenga diabetes, que tenga alguna enfermedad autoinmune como lupus y que tenga los soldados de defensa en muy mal estado, viene el agresor, por más baja que sea la carga viral, y le destruye al paciente. Por eso es que la infección es una infección viral, no es bacteriana. El tratamiento para el virus sistemáticamente no existe. Es un tratamiento sintomático. Uno trata lo que manifiesta el paciente. Una enfermedad bacteriana o con una micosis o con el bacilo de la tuberculosis, uno trata en forma diferente. Pero es muy buena la pregunta, porque hay gente que estando bien tan pronto está en un respirador. Y la semana anterior tuve un paciente, una notable persona de la provincia del Cañar que tenía una comorbilidad y terminó en un respirador. Muy joven, una persona muy lúcida, es porque el sistema inmunológico se deprime. ¿Cuándo se deprime? Mala alimentación, tabaco, drogas, SIDA, falta de deporte, no hábitos coherentes en el quehacer diario. La gente vive muy mal. Después del COVID, la gente quedó con menos actividad física, cambió mucho la dieta, ha aumentado la obesidad a nivel mundial, la gente ya no regresa físicamente al trabajo. Son factores colaterales que hacen que el paciente no esté en condiciones correctas para poder defenderse de un agente que actúa de diferente manera en cada paciente. Porque si no daríamos paracetamol a todos, si no daríamos un poco de anticoagulantes a todos, y vimos que al principio ningún médico en el mundo sabíamos cómo tratar el COVID. Hoy creo que sabemos un poquito. Lo que no sabemos es cómo quedan los pacientes y un tema muy grande que es un desafío para todos son las complicaciones post-COVID o la gente cómo queda después del COVID. Exactamente a eso iba a ir, Ricardo. El post-COVID sigue siendo preocupante, sigue siendo un enigma. Muchísima gente que hemos conversado, ha sido gente sana, no ha tenido ningún problema, le dio el COVID y después se encuentra con unas secuelas, con tos que van 2, 3 meses, no les pasa, con una gripe que inicia, se hacen los exámenes porque piensan que de pronto están con COVID negativo, pero son prolongados varias semanas, secuelas que no se les veía anteriormente, agotamiento, como decía usted,
y algunos otros síntomas que hemos escuchado. ¿Qué es lo que ha podido avanzar la ciencia en descubrir sobre esta enfermedad que de pronto es nuevo para la humanidad, es ¿no? nuevo, es nuevo. Ahora, nosotros los médicos, como los médicos somos medio campeones mundiales, no hay que ser muy campeón mundial, hay que ser vicecampeón mundial. Pensamos que sabemos todo, y en realidad no sabemos mucho, salvo la gente que está en Harvard, en Cleveland, que son científicos que están trabajando con las moléculas, con el virus, estudiando el genoma, estudiando algo que nos puede cambiar la humanidad. Los médicos decíamos antes, cuando no sabíamos, es viral. ¿Se acuerdan? No, señora, no se preocupe, es viral, le va a pasar. Y claro, quitábamos del cuerpo y el paciente se autolimitaba y en 5 o 7 días estaba bien. Hoy, Rubén, es una realidad. Hoy es una realidad. El paciente post-COVID queda con agotamiento físico, intelectual, queda con dolores musculares prolongados, queda con faringitis, queda con bronquitis crónica y una afección muy importante es el pericardio y el miocardio. Gente queda con taquicardia. Pérdida de memoria. Pérdida de memoria. La gente que tiene Alzheimer o alguna enfermedad vascular neurológica central acelera su proceso degenerativo a nivel central. Gente que tuvo una falla pulmonar, hoy por hoy hay que hacer una buena valoración porque la gente queda con insuficiencia respiratoria. O sea, el post-COVID es muy complejo. Más aún en la primera etapa, cuando los pacientes estaban hospitalizados, se les hacía traqueotomías y quedaban en respiradores 15 a 20 días y terminaban con los pulmones muy destruidos. Mucha gente se ha recuperado porque inmunológicamente tienen buena capacidad, pero una gran realidad que la gente en el post-COVID, el post-COVID va a dar mucho que hablar porque en realidad de aquí estamos comenzando y todos los médicos que conscientemente vemos pacientes con COVID, nos damos cuenta que las manifestaciones clínicas son variables, gastrointestinales, geniturinarias, alopecia, que es la caída del pelo, falta de apetito, tienen alteraciones en la micción, en evacuación, se cansan, tienen dolores poliarticulares, tienen la fibromialgia se reactiva, es decir, el virus transita por todo el organismo, pero en el lugar donde más fragilidad está, seguramente que hace más hincapié y vamos a tener que hacer buena reeducación fisiológica, buena terapia respiratoria, buena terapia muscular, terapia neurológica. Hay que hacer que el COVID, en el post-COVID, no dé tantos efectos adversos porque la gente tiene que tratar de reincorporarse lo más pronto posible a una actividad física, laboral, intelectual, personal, deportiva, lo más pronto posible. Y seguramente con el tiempo habrán ya medidas, se ve que hoy por hoy el complejo B, las multivitaminas, la vitamina C, el magnesio, son elementos que sí ayudan a la recuperación metabólica. No así, científicamente no sabe exactamente qué es lo que puede pasar de aquí en algún tiempo, ¿no? ¿Por qué, Ricardo, fallecieron algunas personas? Yo creo que de pronto a lo mejor no se hizo la detección de los síntomas a tiempo, no se concurrió a tiempo por parte de los pacientes, se dejó pasar mucho espacio de tiempo y esto complicó incluso para los tratamientos que tuvieron los médicos porque tuvimos mucha gente que falleció en pandemia. Bueno, acuérdense, y yo digo siempre, acuérdense que esto nadie sabía, ¿eh? ¿Cómo no? Sino porque se moría gente que trabajaba en el gobierno y en el Ministerio de Salud de Estados Unidos. En Francia la gente se moría. En Italia la mortalidad fue altísima. En España. En España era catastrófico. Y en España, España es un país que tiene un nivel científico, fisiológico, tienen cátedras de neumología, cátedras de Francia. Yo estudié en Francia, tengo muchos amigos en Francia y les preguntaba, ¿qué hacemos? Y nadie sabía lo que había que hacer. Porque era una enfermedad nueva donde el virus actuó muy agresivamente, sí, en una primera etapa en el sistema cardiorrespiratorio, específicamente en el pulmón, específicamente en el alveolo. El alveolo es la unidad estructural y anatómica del pulmón donde se realizan los intercambios de gases. Entre el aire, por la vía respiratoria, viene sangre por el corazón derecho, en el alveolo se mezcla, perdón la interpretación a que me entiendan, el aire que entra por la nariz, la sangre que viene del corazón derecho y pasa para el corazón izquierdo, sangre oxigenada. La unidad estructural y anatómica del pulmón, que es el alveolo, donde se hace el intercambio de gases, se inundaba, se inflamaba, reaccionaba con una cantidad de mediadores químicos que bloqueaba la capacidad del pulmón de captar oxígeno y el paciente iba a un respirador, corticoides, antibióticos, anticoagulantes, diferentes mecanismos para hacer que el pulmón respire mejor y la gente se moría. ¿Por qué? Porque en realidad es una enfermedad nueva donde no sabíamos cuál es el puntal del tratamiento. Y es buena la pregunta, y la gente se quedaba en la casa y no sabía lo que le pasaba. Y otra cosa que es real, mucha gente se curó sin hacer absolutamente nada. Entonces es una enfermedad donde la variable fisiológica de cada paciente es tan individual
que yo he atendido a mucha gente, a muchos parientes y a muchos amigos, y cada paciente es diferente, Rubén. Cada paciente reacciona diferente. A lo mejor hay gente que ha pasado el COVID en el examen y se da cuenta por la carga viral o por los mecanismos de defensa que crea el organismo, y hay gente que con todas las precauciones termina en un respirador. El pulmón es un órgano generoso. Inmensamente generoso. Porque hemos escuchado gente que ha estado muy golpeada, incluso en respiradores, pero que han reaccionado con muy buenos tratamientos bastante bien. Ya. Ahora, el pulmón, para ubicarles, les pido perdón hay dos pulmones. El pulmón derecho tiene 3 segmentos y el pulmón izquierdo tiene 2 segmentos. Para hacer un resumen de la bondad del pulmón, una persona puede vivir sin un pulmón y puede vivir hasta con la mitad del otro pulmón. O sea, una persona puede vivir limitadamente hasta con el 30% de la mecánica ventilatoria por un cáncer de pulmón que uno tenga. Yo tengo pacientes que les han hecho neumonectomías, que me tengo un señor Kulkai que trabajaba en Girón, tenía un solo pulmón y el tipo llevaba carga en una camioneta y trabajaba perfectamente con un pulmón. Lo que significa que el pulmón es un órgano muy noble, no se reproduce, no compensa. Compensa sí aumentando la frecuencia respiratoria para captar más oxígeno, lo cual repercute al corazón, porque el corazón tiene que bombear más sangre a que vaya al pulmón. Pero la pregunta es muy buena. Hemos visto pacientes con radiografías después del COVID que uno dice, este paciente termina en un respirador y nunca más respira bien. No doy nombres, porque sé que es un colega que me está escuchando, un tipazo, un buen hombre, alto, canoso, hijo de un doctor químico de la ciudad, es una buena persona. Y cuando él estuvo con COVID en respirador, estuvo tan mal que legalmente llegó un momento que la máquina hacía el 90% y el paciente el 10%. Bueno, esta persona hoy camina, es un espectacular colega nuestro, es una persona muy buena y fisiológicamente espectacularmente bien. Del otro lado, ayer veo a un paciente con una fibrosis post-COVID que no puede caminar, que tiene insuficiencia respiratoria, que utilizan oxígeno de por vida, que utilizan un sistema que se llama BiPAP o CPAP, que son máquinas que no se les pone un tubo en la tráquea, pero que el flujo de aire es igual al de un respirador, porque igual, Rubén, la variable es muy individual. Lo que sí, como órgano, anatómicamente, el pulmón es espectacularmente noble y compensa mucha función. Un fragmento de pulmón no afecta tanto porque el pulmón sano compensa la parte que está afectada. Ricardo, ¿qué debería hacer la gente? ¿A qué tipo de síntoma debería reaccionar y de manera inmediata concurrir al especialista, al médico? Yo pienso que el especialista no, porque yo me estaría lanzando flores. Además, no, yo soy bien paisano. Yo creo que cualquier persona que tenga hoy, este momento, disfagia, que es el dolor de la garganta, que tenga secreción nasal, que es la rinorrea, que tenga dolor de cabeza, que es la cefalea, que se sienta mal, que tenga dolor del cuerpo, como que le hubiesen dado una paliza, o que tuviese un chuchaqui de esos negros, y que el chuchaqui no dure después de la cervecita, algo está pasando. Una carraspera, pues. Exacto, porque hoy este virus, la segunda vuelta, la gente, hospitalizamos otro día a un paciente que tuvimos que ponerle un anestésico local tópico por el dolor de la región del orofaringe. El orofaringe es muy sensible, hay una cadena de linfáticos y de nervios que hacen que uno, con cualquier tipo de afección viral, tenga un dolor importantísimo, cambie el tono de voz, disfonía, afonía, tos, carraspera, secreción nasal, decaimiento, malestar, y que tenga algún antecedente de algún contacto. Lo del contacto también es muy variable. Yo estaría muerto y el grupo de médicos de la Santa Inés, de la Santana, de la Latino, del Río de la Pau Carbamba, de la Fundación Pablo Jaramillo, es gente que atiende todos los días a gente con COVID. Y hasta el momento, ventajosamente, algunos pacientes, algunos médicos han pasado el COVID y yo hasta el momento pido a Dios no tener, si tuviese, creo que en segunda vuelta es más manejable, porque no afecta al pulmón, sino a la vía aérea. Yo creo que lo más importante, cualquier signo respiratorio que no sea habitual, tendría que consultar al médico, y si es que tiene algún síntoma. Lo que sí no estoy de acuerdo todavía, porque no tiene aval científico grande, es las pruebas caseras que todavía van a autorizarse. A lo mejor me hago una chambonada, porque una cosa es que se haga en un laboratorio donde sistemáticamente se hace, hay un referente, hay un patrón, hay una máquina calibrada y más o menos nos da la carga viral aproximada. Hacer una prueba casera que, siendo aproximada, no tiene mucha especificidad y no es muy real. Pero bueno, si tengo un paciente que está muy mal, que está con una muy buena congestión, está con disfagia y la prueba casera sale positiva, es COVID. Entonces yo pienso que no hay que dejar pasar para que la gente acuda al médico cuando hay un problema respiratorio que no es el usual, no es el usual. Yo pienso que sí. Perfecto.
Otra parte que hemos escuchado, el gobierno dio, antes nos mandaban reposo de 10 días, ahora dicen 5. ¿Ha cambiado este tema? Sí, lógicamente. ¿Por qué? Porque en la primera etapa el paciente tenía insuficiencia respiratoria y el virus seguramente que afectaba mucho más. Por eso es que el virus muta, por eso es que no existe una vacuna, y lo que usted dijo es real. Vamos a tener que vacunarnos con algo que aproximadamente se parece a lo mejor al virus que está circulando, porque a lo mejor en un año cambia o muta. Entonces, lógicamente que la vacuna ayuda. La primera etapa, la gente hacía síntomas mucho más importantes y mucho más síntomas de insuficiencia respiratoria. El paciente tenía disnea, se cansaba, tenía tos. Muchos pacientes, de 10 pacientes, para poner un número que veíamos, 2, 3 se hospitalizaban y uno pasaba a cuidados intensivos. Hoy el 99% de los pacientes que vienen con COVID van a la casa y van con tratamiento sintomático. Y se ha visto que la carga viral entre el 5.º y el 7.º día ya baja y el paciente no contagia. Por eso que el Ministerio, con muy buen criterio, dice: paciente con COVID diagnosticado en la segunda etapa, al 5.º día no contamina y puede incorporarse. Ya, porque es diferente, es de la vía respiratoria superior. Desde el 5.º día. Sí, yo creo que sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Sabemos que tiene una agenda bastante grande. Si es que alguien quisiera consultarle, doctor, tendría que concurrir a los consultorios del Hospital del Río, consultorio número 421. Y si viene de nombre de esta bella emisora, pongan una notita que vienen gratis. Doctor Ricardo Ordóñez. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, y en realidad es un gusto inmenso poder compartir. Les pido perdón, a lo mejor siempre cuando uno quiere decir lo que piensa no le sale textualmente, pero bueno, el mensaje es que cualquier persona que tenga un síntoma respiratorio y por ahí no se sienta cómodo de corazón, estamos para servirles. Y yo creo que en todos los hospitales y clínicas de Cuenca, la gente en Cuenca es buena, el médico es bueno, el médico en Cuenca es un médico honesto, y bueno, en Cañar, en Azogues, en Loja, en todo el país. Y si tienen alguna molestia y vienen, pasan por esta emisora, reciban un ticketcito, hay un café y una consulta gratis. Que Dios les bendiga y que tengan un bello día. Gracias al doctor Ricardo Ordóñez, cirujano de tórax, especialista en enfermedades broncopulmonares. Él atiende en los consultorios del hospital